El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado Recomendaciones y medidas preventivas en respuesta al COVID-19, guía para el sector industrial. Este es el 14º de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por el especialista Rafael Vladimir Velázquez, representante de ONUDI, psicólogo en especialidad industrial, cuenta con posgrados en Project Management, diferentes cursos especializados en el análisis de cadena de valor, desarrollo económico local, facilitación del comercio, comercio internacional, desarrollo de franquicias, entre otros. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y en organismos internacionales, coordinador de proyectos estratégicos en Centrex, del Banco Central de Reserva, actualmente CIEX, asesor técnico del Ministerio de Economía, director por más de 7 años del Fondo de Desarrollo Productivo FONDEPRO del Ministerio de Economía, coordinador del programa Vivienda y Asentamientos Humanos Productivos y Sostenibles de UNODI. Consultor internacional en temas de desarrollo de la cadena de valor, facilitación del comercio, empleo, empleabilidad, desarrollo de MIPYME, actualmente como coordinador de programa de país de UNODI. Durante el webinar se abordarán temas sobre los objetivos de esta guía que se nos presentará, sus antecedentes, y nos explicará cómo utilizar esta orientación en medidas preventivas industriales. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que se les será publicado en el chat. Cedemos la palabra al especialista Rafael Vladimir Velázquez. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes. Como dije en la ponencia anterior, de verdad que me gustaría que nos estuviéramos viendo, pero estamos en unas condiciones especiales y tenemos que seguir adelante, tal cual ustedes están, digamos, dando muestra de esto, atendiendo este tipo de apoyos que están del Ministerio de Economía. Por parte de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, para la cual trabajo, es un gusto estar apoyando al gobierno de El Salvador, a los empresarios, para superar esta crisis la que estamos viviendo y tratar de superarla en las mejores condiciones. La idea es recuperarse más fuerte de lo que éramos antes. Algunas advertencias generales, por ejemplo, en este tema, yo no soy especialista, sí en mi carrera de unas materias sobre el tema de seguridad industrial, pero nunca ejercí, digamos, estando en una planta atendiendo el tema de seguridad industrial, pero hemos creído conveniente compartir que sí es hecha por expertos en el tema, ¿verdad? Y incluso en esta guía ustedes pueden encontrar o van a encontrar cosas que ya las conocen o que las manejan perfectamente, pero lo que persigue esta guía sobre todo es tener, digamos, una visión general de toda la operación de una planta, desde sus áreas de producción, que son, digamos, el corazón de una planta industrial, pero también sus partes, digamos, de atención a sus empleados, la parte de ventas, de transporte. Es decir, creo que el valor agregado de esta guía, por sobre todo, está en lo integral que trata el tema. Hay cosas que ustedes tendrían que adaptar, si les parece, que adoptarlas en otros casos, pero van a ver que la mayoría de cosas puede ser que las conozcan ya claramente, como les refería anteriormente. Hay, digamos, otro tema que esta guía no pretende, digamos, sustituir por un protocolo oficial que el gobierno ha emitido, digamos, en acuerdo con el sector industrial, sino que darle, digamos, algunas herramientas adicionales en caso no las tuvieran a ustedes dentro de su plan, ¿verdad? La cuestión es que todos estemos sanos y básicamente esa guía busca eso, que todos sus empleados
que todos los propietarios, accionistas de las empresas se encuentren sanos, tanto como también sus proveedores y sus clientes, que son parte importante de la operación de la empresa. Si gusta, adelantemos, por favor, David. Adelantemos. Como bien nos ayudaba la colega del Ministerio de Economía, vamos a tratar de hacer una introducción y objetivos de la guía, poco de antecedentes, y lo más importante es cómo utilizar esta guía de medidas preventivas industriales. La guía como tal, o la presentación como tal, lo vamos a mostrar un ejemplo, porque la guía es sumamente exhaustiva, da una serie de recomendaciones, una serie de ideas de cómo realmente prepararse con las medidas de seguridad para los empleados y para la empresa. Así que aquí vamos a entrar solo en algunos ejemplos, pero ustedes van a tener la guía. Yo mismo se la traslado al Ministerio de Economía para que si alguno interesado y se la tenga. Esa es una guía sumamente, como les repetía, integral en cuanto que ve todas las áreas de la empresa. Por favor, David. ¿Cuáles son los objetivos que nos podemos, digamos, alcanzar con esta presentación y con el que ustedes conozcan y si gustan apliquen esta guía? Es, uno, proporcionar un enfoque consistente para la aplicación de las medidas preventivas recomendadas. Destacar estas medidas adicionales necesarias para mantener la integridad del sector industrial y para proporcionar suministros adecuados y seguros. Otro es ayudar a las industrias a enmendar sus propias políticas a la medida de sus instalaciones y riesgos específicos. Este es un punto interesante. No hay guías, digamos, que se pueden aplicar al 100%. Eso dependerá de cada instalación, de cada tipo de líneas de producción que tenga una planta industrial, y lo que busca es ahí, digamos, que ustedes tengan las herramientas para ir adaptando de acuerdo a su tipo de planta industrial. Obviamente, otro es proteger a los empleados del COVID-19, pero no solo a los empleados, como les decía, también ya van a ver, ahí trata el tema de los proveedores de suministros, por ejemplo, y de los clientes a través de cuidar bien el manejo del transporte de las mercaderías. Y otro, como toda política o toda medida de seguridad industrial, es reducir los días laborales perdidos por enfermedad, ¿verdad? Saben que además de la crisis humana que genera una enfermedad y una ausencia laboral, también genera, digamos, pérdidas a la empresa en función de la productividad que hay que hacer. Entonces, esos son básicamente los objetivos que pretendemos alcanzar con esta guía. Les quisiera decir que por favor me interrumpan cuando ustedes deseen, pero un tema tecnológico aquí que no nos permiten, pero al final hay un espacio para preguntas y respuestas, y con gusto que lo que podamos aquí vamos a estar para aclarar conceptos o aclarar dudas que ustedes tengan. Adelante, por favor, David. La guía, el corazón de la guía, más bien dicho, trata de 12 medidas preventivas industriales. Está diseñado, como les decía, para cualquier segmento industrial, de la recepción de materia prima hasta la manipulación, fabricación y distribución de sus productos. También se proporcionan recomendaciones a nivel organizacional y gerencial para ayudar a las industrias a aumentar su resiliencia al COVID-19. Esto nos va a dejar listo, o dejaría listo a las empresas a ser más fuertes y adaptarse, es decir, a tener resiliencia para el COVID-19 y posiblemente para otro tipo de desastres que en el futuro podamos tener. La idea es ser más fuertes de lo que éramos antes. ¿Cuáles son las medidas? Se las voy a describir rápidamente porque las vamos a ir desarrollando. Uno es proyección de empleados y visitantes del por síntomas o exposición a COVID-19. La distancia física recomendable que debemos tener en el entorno de trabajo industrial. Una guía de higiene de manos. Ustedes saben que ahorita el tema de higiene de manos es sumamente crítico y clave para mantenernos saludables. El uso correcto de guantes desechables. Una guía de higiene respiratoria y uso correcto de mascarillas o cubiertas. Limpieza y desinfección en industrias para COVID-19. Por favor, David, en la siguiente.
También vamos a abordar la enfermedad de COVID en el entorno industrial, es decir, todos los síntomas que tiene eso y lo que les decía, la mayoría conocemos los síntomas que tiene esto. Vamos a pasar rápido por eso, pero es bueno que, digamos, tengamos un refrescamiento de este tipo de temas. La recepción, transporte y entrega de productos, que es lo que hablábamos hace un par de segundos. El comedor de personal en zonas de descanso, cómo manejarse en cuanto la empresa tiene un área para que el personal consuma sus alimentos, y también las zonas de descanso. Todo eso debe estar cubierto por estas medidas preventivas. La limpieza de lavandería y eliminación de residuos es otro tema. Formación y comunicación regular y de actualización con el personal. Y lo que decía al inicio, las medidas organizativas para las industrias. Si gusta, adelante, por favor, David. Bueno, la medida 1 es tener, digamos, algunas señales que nos ayudan a la detección de empleados y visitantes de la industria con síntomas o que hayan estado expuestos al COVID-19. Una forma de hacer esto es primero con un cribado pasivo, es decir, con un filtro, con una especie de filtro pasivo, que básicamente con señalizaciones existentes y claras y visibles en toda la planta, en lugares estratégicos, y advertir a las personas que no ingresen a la instalación si experimentan síntomas de COVID-19. Que practiquen la higiene en las manos y que sigan la etiqueta respiratoria. Como ustedes ven, en la parte de un cribado denominado pasivo, porque es básicamente con señalizaciones. El cribado también se debe en esta información que se debe colocar a través de rótulos y algunos banners, es que también se deben de publicar las líneas directas del gobierno y los datos de los centros de detección de atención médica. ¿Verdad? Yo creo que esto es igual como cualquier desastre, que lo primero que a uno le envían es los números telefónicos de los diferentes centros de atención para que uno los tenga a la mano. Yo creo que esto es, digamos, lo que se denomina cribado pasivo, es decir, cosas que ya están ahí para todo el personal y el público que visita la planta. Pero también esto debe de compaginarse o complementarse con un cribado activo. Es importante considerar realizar una evaluación activa de los empleados y visitantes en la entrada de las instalaciones. Y por lo menos cumplen las siguientes condiciones. Estos son, como les decía, ejemplos, pero en la guía tiene mucho más, que es la que va a tener usted. Se recomienda la desinfección de manos y zapatos en las puertas de entrada. Ustedes conocerán que para eso hay algunos desinfectantes. El más utilizado para las manos es el alcohol gel. Y lo otro es algunas alfombras, ¿verdad? Con algunos que deben de aplicarse con desinfectantes para que todas las personas que entren a la planta industrial vayan con al menos garantizado que sus manos y sus zapatos van completamente desinfectados. También es importante considerar controlar la temperatura de toda la gente que entre a la planta. Eso incluye empleados o gente, digamos, no operativa de la planta, que es necesario que entre. Y para eso es importante tener un termómetro sin contacto. Eso es, ustedes ven, una medida que ya prácticamente todos los centros que están abiertos al público ya lo han tomado. Y otro es completar un cuestionario de evaluación de empleados, visitantes, o una lista de verificación de síntomas de COVID-19 para empleados. Eso es importante y eso está desarrollado muy bien en unos apéndices que tienen y que ustedes lo van a tener también. Esto, como les decía, son algunos ejemplos. Hay más medidas que se recomiendan. Otro tipo, digamos, de control de la detección de empleados y visitantes expuestos a COVID-19 es el control del empleado para detectar los síntomas. Los empleadores deberán pedir a los empleados que trajen el síntoma, que controlen por sí mismos su exposición, síntomas y permanezcan alertas al tos o la dificultad para respirar. Esto, miren, realmente no solo es el control en la planta, sino es una disciplina que debe tener de los empleados, todos los empleados, los gerentes de la planta, los propietarios, todos los que estén vinculados a la empresa, que es una disciplina que trasciende
a lo que es simplemente o estrictamente, perdón, la planta industrial. Es decir, aquí el factor educación es sumamente importante, es decir, porque sus empleados o toda la gente que está vinculada a la empresa tiene otros contactos y otras exposiciones fuera de la planta. Entonces hay que educar a la gente también para cuando esté en su casa, vaya a hacer sus compras, etcétera, tomen siempre las medidas para que eso minimice el riesgo de que esa exposición vaya a generar problemas dentro de una planta. Además, es una educación que nos ayuda a nosotros mismos, a todos, para, digamos, cuidar lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Uno es, primero, educar sobre los síntomas primarios que presenta este enfermedad, este virus. Tos, fiebre alta, 38 ya se considera que es sospechoso, falta de aliento, etcétera. Síntomas secundarios como la pérdida de olfato o sabor, lo que se conoce como anosmia. Dolor de cabeza, cansancio, fatiga, todo eso son enfermedades gastrointestinales, todo eso son síntomas de la enfermedad. Lo que se debe aconsejar en una campaña educativa internamente dentro de las empresas industriales es que lo primero que tienen que hacer estos empleados es autoaislarse y además buscar ayuda médica. Todo eso yo creo que es importante que esta guía sirva, o si ustedes consideran, sirvan como una campaña educativa dentro de la planta industrial. Adelante, David. Gracias. ¿Cuál es la medida 2? El distanciamiento físico en el entorno laboral. Ustedes saben que esta pandemia o este virus, al no tener una cura ni una vacuna, una de las estrategias que ha quedado es el distanciamiento social. La cuarentena por excelencia es una estrategia de distanciamiento social. Ahora en ese seguir trabajando y digamos, porque el virus podría, digamos, de alguna forma aplanarse, y esa es la idea, digamos, aplanar lo que hoy denominan todas esas cosas que nos enseñan de aplanar la curva, etcétera, etcétera, a través de estar en nuestras casas, que tenemos que salir, digamos, a hacer nuestra vida productiva normal. Y para eso también hay medidas o hay recomendaciones para mantener las distancias. Por ejemplo, la OMS dice que en los lugares de trabajo debe haber al menos 1 metro de distancia entre empleado y empleado. Y el centro, y por otro lado, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que sea aproximadamente 2 metros. Entonces, eso es, digamos, recomendación de organismos internacionales reconocidas. La OMS, de hecho, es una organización parte de Naciones Unidas. Después, digamos, toda la parte de distanciamiento físico, no solo en la planta estrictamente, sino que en la entrada, pasillos, espacios comunes y movimiento de personas en la instalación. Es decir, uno puede decir, aquí estoy en la planta y debo tener estos distanciamientos sociales, ¿no? De 1 metro o 2 metros, depende la medida que tome la empresa, de acuerdo a sus líneas de trabajo o cómo está diseñado su planta industrial. Pero también hay que cuidar todos los contactos sociales que tengan los empleados dentro de la empresa. Entonces puede ser en los pasillos, espacios comunes, etcétera. La práctica de entrada y salida de empleados, generalmente ustedes sabrán mejor que todos nosotros que hay aglomeraciones a la salida, o habían aglomeraciones antes de la pandemia a la salida, a la entrada y a la salida de empleados, porque es normal, todos llegamos a la hora que la planta abría, y salíamos a la hora que la planta decidía que era nuestra hora de salida. Entonces todo eso es de cuidarlo, de ver cómo se escalona de tal forma que ahí no hayan ningún tipo de aglomeración, o evitar o tener otras medidas diferentes a cómo se controlaba el registro de entrada y salida de los empleados. Todo el entorno de la producción, que es lo que les decía, ¿verdad? No fue estrictamente la planta. Habría que ver si se hace en cambio de turno, es decir, de forma que haya menos personas dentro de una planta y se pueda practicar más fácilmente el distanciamiento físico como tal.
Otro es oficina, trabajo administrativo, se podría hacer por teletrabajo. Digamos que esas son, en el tema de plantas industriales, lo que se está recomendando es que todo el trabajo de oficina y administrativo se hace a través de teletrabajo, ¿verdad? Hoy, sin afectar la productividad, deberían de buscar nuevas formas o deberían de buscarse nuevas formas de hacer el trabajo sin afectar la productividad. Creo que esto que estamos haciendo es básicamente orientado a hacer, digamos, actividades a distancia, actividades con el apoyo de la tecnología, y eso debería buscar las empresas para mantener el distanciamiento físico de sus empleados, ¿no? Otro, habría que hacer después actividades de auditoría, control de calidad y monitoreo constante, es decir, están las medidas, están los cuidados pasivos, activos, están todas estas medidas que solo, como les reitero, son ejemplos. La guía tiene mucho más recomendaciones, pero debería ser un trabajo como cualquier operación que ustedes tienen, están auditando, están controlando la calidad y el monitoreo. Es importante no perder de vista eso. Adelante, David, por favor. En esta medida 2, que es del distanciamiento físico, hay 9 consejos que consideran los expertos claves para lograr esto. Uno, como les decía, educar al personal sobre la importancia del distanciamiento físico. Aquí en esta fase de reapertura de la economía, creo que es sumamente importante educar al personal. Eso es, digamos, ahorita a la reapertura es educar, y durante ya la apertura es seguir haciendo énfasis en este tipo de aspectos. Otro es indicar al personal que evite el contacto físico, pero que se dé la mano. Hay una tendencia, todos tenemos tendencia en nuestra cultura a ofrecer la mano, que eviten en lo no esencial interacciones y reunión común en espacios. Ahí también puede ayudar a los gerentes, ¿verdad? Sabemos que son necesarias las reuniones de coordinación, etcétera, pero ver cómo eso se va, digamos, sustituyendo o haciendo de otra forma. Otro es aplicar la zonificación de fábricas para garantizar que los trabajadores permanezcan en sus áreas de trabajo esenciales y de esta forma reducir el contacto no esencial entre el personal, ¿verdad? Entre menos circulemos dentro de la planta, mayor éxito podemos tener con estos distanciamientos físicos. Otro, como les decía, es trabajar desde casa para tareas administrativas. Use barreras de segregación física de al menos 1 metro de distancia. Lo que estamos hablando en este punto 5 es que si hubiera mucha cercanía, porque eso exige nuestra producción, nuestra operación como tal, pongamos algunas barreras. Pueden ser barreras transparentes, de materiales transparentes, o si no es necesario la transparencia por la operación, se puede, digamos, hacer otro tipo de barreras no transparentes. Pero es importante tener transparente, si no se tener barreras, si no se logra tener distanciamiento físico por el tipo de producción que una planta industrial tenga. Tiempos de pausa y almuerzo y turnos. Es importante que todas las pausas antes de la pandemia, digo, no antes de Fayol y Taylor, recuerda, que fueron los que recomendaron y los que, digamos, descubrieron la importancia de los tiempos de pausa. Pero antes de la pandemia es que todos teníamos un break a tales horas. Hoy eso habría que hacerlo en diferentes momentos, de tal forma de que sigamos manteniendo o apoyando el distanciamiento físico, las horas de tomar los alimentos también, y los turnos, como ya los platicábamos. El otro es escalonar las estaciones de trabajo a ambos lados de las líneas de procesamiento para que los trabajadores no estén frente uno a uno. Y como les decía, si esto no es posible, pues pongamos barreras físicas, ¿verdad? Yo he visto ya algunos negocios con barreras físicas, por ejemplo, bancos que ya tenían una barrera física, digo, los cajeros con el público que ya tenían una barrera física por un tema más de seguridad del tipo de negocio que ellos son, que manejan dinero. Pero hoy lo que vi en el banco, que lo que está en la línea, el rompelíneas lo han puesto para que el público guarde una distancia con el cajero.
tipo de cosas así yo creo que pueden funcionar. Dependiendo, les digo, en qué tipo de producción tengamos, qué tipo de planta industrial tengamos diseñado. Luego es organizar en pequeños grupos, equipos para facilitar la interacción reducida entre grupos. Digamos, es ir organizando diferentes grupos de trabajo, para que esto permita lograr ese distanciamiento que todos andamos buscando. Y otro, que es parte del cribado pasivo, pero hay que asegurarse que los procedimientos estén representados visualmente en todos los lugares de trabajo. La guía tiene mucho, digamos, en esta presentación no los he querido subir porque se hacía demasiada, digamos, slides, pero la guía tiene muchos, digamos, ejemplos visuales de cómo se pueden trabajar. Por favor, David. La medida 3, como la anunciamos, la guía de higiene de manos. Como les decía, ahorita la higiene de manos, ahorita y siempre tuvimos que haberlo hecho. Esto parece muy fácil, pero eso fue un descubrimiento de un médico hace algunos 40, 50 años, que él veía que se moría mucha gente en los quirófanos, en las áreas hospitalarias, etcétera, y él logró comprobar que había muchas muertes porque no había un buen lavado de manos. Es decir, nosotros en las manos, en el pelo también, pero sobre todo las manos, que tenemos mucho más interacción con objetos, con personas, etcétera, por nuestro tipo de salud, las manos es una vía, digamos, claramente identificada para transmitir contagios. Entonces, por eso hay una medida especial, si ustedes ven, para las manos, ¿verdad? Pero eso no viene de esta pandemia, ya estaba, digamos, establecido. Por eso nosotros hasta los niños lávense las manos, o en la escuela se acuerdan, tifoidea, lavado de manos, etcétera. No es nuevo, solo que ahora, ya por el virus que es extremadamente contagioso, se vuelve más crítico. Por lo tanto, hay que asegurarse que el personal, los contratistas y los clientes tengan acceso a lugares donde puedan lavarse las manos. Si no había lo suficiente, uno cuando entra a una planta industrial, digamos que no están a la vista, y estaba bien, ¿verdad? Estaban a la vista los lavamanos. Hoy habría que, si no hay suficientes, hay que tener los suficientes lavamanos, ¿verdad? Con sus desinfectantes. Está ya bastante establecido que el jabón común y corriente es lo mejor para romper, digamos, estas células que componen este virus. El alcohol gel ayuda, ¿verdad? Y puede ser efectivo, pero lo que se ha descubierto que es más, digamos, efectivo es el jabón común y corriente que nosotros usamos. Eso es una ventaja porque además de que nos protege, es un gasto que ya normalmente hacíamos, ¿verdad? Y está, digamos, accesible a todos. Un poquito más de gastos porque nos vamos a lavar más las manos de lo que antes nos lavábamos, pero digamos que es una buena noticia en ese sentido. Indicar a los empleados que aumenten la frecuencia de lavado de manos, que es lo que estaba explicando recién. Hoy lo que hemos aumentado es la frecuencia de lavado de manos. Es importante también evaluar todas las áreas operativas para estaciones de lavado de manos adecuados. Todos los suministros deben de estar listos, dispensadores de desinfectantes. Ustedes saben que al menos uno como público se encuentra en muchos locales. Antes, lo que más visitaba uno en ocasiones donde habían tenía alimentos, uno iba al baño y no encontraba el dispensador con desinfectante. Está el dispensador, pero o en ocasiones, en bastantes ocasiones, no tenía el desinfectante como tal o el jabón. Esto hay que incluirlo en las entradas, salidas, en las áreas de almacenamiento, en la entrega y transición de productos y áreas de apoyo, así como en los talleres de mantenimiento. El agua, es decir, las estaciones de lavado de mano es clave en esta seguridad para las empresas en general, pero sobre todo para las áreas industriales en que tenemos mucho contacto con diferentes objetos. Lo que les decía, es importante instalar fregaderos, dispensadores de jabón, desinfectantes en toallas de papel. Generalmente, o en algunos de los casos usábamos toallas de tela. Hoy es importante que cambiemos por toallas de papel, es decir, que es un solo uso y lo botamos. Y para botarlos,
hay que tener también dispuestos contenedores de basura, ¿verdad? Para que eso no sea un riesgo más de contagio, ¿verdad? No tener una buena disposición de los desechos. Y otro es asegurarse de mantener suministros adecuados, jabón, desinfectante, manos, toallas de papel, etcétera. Eso es, les reitero, en la guía hay mucho más medidas o recomendaciones sobre este tema, solo estamos poniendo algunos ejemplos. Por favor, David, adelante. Medida 4, el uso apropiado de guantes desechables, ¿no? En esto todavía hay una discusión, ¿verdad? Si siempre es necesario usar guantes desechables. En algunos casos dicen quizás mejor no, ¿no? Porque si no se sabe hacer un buen uso de los guantes desechables, ¿no? Da ya lo vamos a ver, una sensación de que esto puede, por ejemplo, y entrando ya al ejemplo 1, puede dar la sensación de que esto sustituye al lavado de manos. O que como yo tengo los guantes, eso no anda contagiado, son sensaciones que da el andar, digamos, protegido con guantes. Entonces, habría que ver ese tema, si es necesario en una industria o no usar esos guantes. Si hay que usarlos, pues hay que tener una buena técnica, ¿verdad? Antes solo los médicos sabían cómo ponerse los guantes, la técnica para ponerse los guantes y la técnica sobre todo para quitarse los guantes y no infectarse las manos, pero hoy todos la tenemos que aprender. La guía también tiene de forma visual cuál es la técnica correcta de ponerse y quitarse los guantes. Hoy ya no solo los cirujanos, sino que todo el mundo va a tener que aprender a ponerse y quitarse guantes. El virus, como les decía, puede contaminar los guantes desechables. Eso es como tener las manos y es sumamente contaminable. O sea, en los procesos de educación hay que decirle a los trabajadores que eso no protege de que, o sea, los guantes se infectan igual que las manos, ¿verdad? Lo que queremos es que esa infección no llegue a las manos como tal, ¿verdad? Y que al botar los guantes, a quitar los guantes, quedemos protegidos. Y lo último, ¿verdad? Del ejemplo, ¿no? Hay mucho más en la guía, es que los peligros de que los guantes pueden dar esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Y que eso evite que el empleado, que el trabajador, baje el número de frecuencia con que se lava la mano. Adelante, David, por favor. El otro es la guía de higiene respiratoria y uso adecuado de mascarillas o cubiertas, ¿verdad? Estos son todo el tema de la mascarilla, ¿verdad? De cómo debemos de usarla, ¿no? Que es clave que el personal se cubra la boca o la nariz, ¿no? Con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Eso es sumamente importante, ¿no? Recordemos que el virus se propaga a través de minigotas, ¿no? Es la ventaja de que la gota, si no es muy gruesa, cae rápido al suelo, pero más allá de eso hay que digamos, educar a la persona de cómo, digamos, qué hábito debe tener cuando tose o estornuda. Esto habría que hacerlo, toda esta parte informativa y educativa del personal a través de carteles que programan la higiene respiratoria y el uso adecuado de mascarillas y cubiertos. Muchos hemos visto, ya tenemos bastante información como cómo usar las mascarillas, que hay gente que anda en mascarilla pero solo cubierta la boca, por ejemplo, y se descubre muy constantemente la nariz. Sabemos que es incómodo andar mascarillas, realmente los que no estamos acostumbrados nos incomoda andar mascarillas durante mucho tiempo, sobre todo, pero estamos salvando la vida de nosotros y la vida de nuestros compañeros en este caso, y es clave que además de usarlas, sepan usarlas. Otro es que es importante que hayan máscaras faciales o mascarillas, cubiertas y pañuelos de papel disponibles en sus lugares de trabajo, junto con contenedores cerrados para desechar de forma higiénica. Miren, esto es una costumbre. Mi primer trabajo fue en el Banco Central y era de contar billetes y billetes ya usados. Entonces ahí usábamos mascarillas todo el día. Mascarillas no de estas quirúrgicas, ¿no? Que las otras que usábamos normalmente contra el polvo y todo, pero se acostumbra uno, ¿no?
cuando ya no tiene mascarilla, igual que usar corbata, etcétera, uno se va acostumbrando. ¿Verdad? Yo creo que el inicio de la operación es importante estar muy al tanto, muy sobre empleados, cuidando de que estén usando la mascarilla, pero además que la estén usando bien. Y también, igual que los guantes, ponerse y quitarse la mascarilla es con una técnica adecuada, ¿verdad? Tocar las mascarillas del lado de afuera, etcétera, o tocarlas por el lado de las cuerdas, etcétera. Todo eso debe estar claramente definido a través de carteles, a través de charlas educativas, como repetimos. Ven repitiendo mucho el tema educativo porque es sumamente importante en estos casos que las personas estén conocedoras de lo que deben de hacer. A veces uno comete errores de conocimiento, pero si a uno lo van dando las indicaciones adecuadas, ¿verdad? Uno va logrando y además sabiendo las consecuencias que esto puede tener. Del lado positivo si lo hace bien o del lado negativo si no cumple con estas medidas. Hay unos ejemplos, les reitero, pero quedemos en la unidad 5. Sigamos adelante, David, por favor. Aquí hay un poquito, ahí tiene más de cosas así más visuales, ¿verdad? ¿Qué hacer con el uso de mascarilla? Por ejemplo, lavar las manos antes y después de poner la máscara, ¿verdad? Ya está, digamos, seguro si hace esa práctica, que antes de lavarse, de ponerse la mascarilla, tus manos están desinfectadas y no hay ningún problema. Pero usa la mascarilla y la mascarilla puede tener el virus. Entonces, después de poner la mascarilla, también hay que lavarse las manos, ¿verdad? Es decir, o quitarse la mascarilla, perdón, también hay que lavarse las manos. Por ejemplo, no lo uses si está mojado o sucio, ¿verdad? La mascarilla no se puede usar si está mojada o sucia, ¿verdad? Es una mascarilla completamente en buen estado. ¿Qué se debería hacer? Asegurarse que la mascarilla sea completamente funcional. Es lo que les decía, que esté sin rasgaduras, correas rotas, etc. Por otro lado, al contrario, no deje que la máscara sobre una oreja, no deje la máscara sobre una oreja. Yo he visto muchos casos que la gente deja su máscara sobre una oreja y tiene descubierto todo lo demás de su rostro. Pero además porque está pegando alrededor del cuello y la cabeza, y eso puede ser motivo de contagio, ¿verdad? De otras partes del cuerpo que no sean las manos. Si después uno se quita la mascarilla, el contagio queda en el cuello, queda en los oídos o en las orejas, etcétera. Si quiere pasamos, ahí hay más ejemplos, ¿verdad? Pero si quiere pasamos, David, por ejemplo. La medida 6 habla de limpieza y desinfección en industrias para COVID-19. Es claro que toda la industria tiene sus normas de limpieza de la planta, pero digamos que en este momento hay que profundizar la frecuencia y revisar si son los protocolos que debemos de seguir para evitar que hayan, digamos, contagios dentro de la planta. Hay procedimientos operativos de saneamiento, como les decía, pero es necesario reforzar estas reglas y prácticas. Y es importante hacerlo circular para que todos los empleados, tanto los de alta y media gerencia como personal administrativo, sin caso hasta de operadores, lo tengan muy clarito, ¿verdad? El mismo aquí es educación, y la educación va en muchos casos a través de lograr una buena comunicación e información de los empleados y de todo el personal de una planta. La limpieza es de rutina, ¿verdad? La que siempre han hecho, ¿verdad? Solo había que considerar si la frecuencia en estos momentos va a ser la misma que antes de la pandemia o hay que hacerla más frecuentemente. Los pasos de la limpieza: siempre limpia la superficie antes de usar desinfectantes para reducir la suciedad. Es decir, hay que barrer primero y barrer bien antes de hacer, por ejemplo, una limpieza de trapeado. Eso es importante porque si no, no puede, digamos, no podemos lograr la efectividad que buscamos al momento de colocar el desinfectante, y qué es lo que hacemos con nuestro trapeador. El paso 2, por favor. Adelante, David. La desinfección debe completarse. La limpieza de las áreas sucias debe completarse antes de la desinfección.
Es lo que le decía antes, ¿verdad? Además hay que usar desinfectantes aprobados que sean efectivos contra el COVID-19 y los patógenos objetivos, especialmente, sobre todo en la industria alimentaria. Es decir, ahora esta pandemia hay una teoría del cisne negro. Esa teoría lo que plantea es que llega algo muy perjudicial para la sociedad, que no lo previmos y que no lo esperábamos, entonces nos agarró desprevenidos y no tenemos la forma de responder, no es la más adecuada porque nos agarró desprevenidos. Más o menos muchos de ustedes ya conocen esa teoría del cisne negro. Esta pandemia puede ser algo parecido a lo que se conoce como un cisne negro, que nos agarró desprevenido, ¿verdad? Y puede hacer que el uso de desinfectante que nosotros generalmente usábamos no tenía ninguna norma de calidad definida. De hecho, estábamos platicando con gente del Ministerio del Sistema Nacional de Calidad que sería bueno un proyecto de certificación de todos los desinfectantes, tanto para el sector productivo como para el sistema hospitalario, porque hay que garantizarse que ese desinfectante realmente sea efectivo contra este virus, ¿verdad? Y eso, más adelante vamos a ver ejemplos, o hay ejemplos, perdón, en la guía, de dónde ver que ese desinfectante tenga la certificación adecuada. Lo otro es la protección del trabajador. Las personas deben usar equipo de protección, por ejemplo, guantes, como se recomienda en las etiquetas del producto, y leer cuidadosamente todas las instrucciones de la etiqueta. Miren, generalmente, y aquí yo me estoy apuntando con muchos dedos, nosotros usamos las cosas y después leemos las instrucciones. Y si quieren, digan, no, nosotros no, usted, Vladimir, sí, yo realmente es de los que me logra tener, que me está costando tener esa cultura. Primero lee las instrucciones y después usar, porque uno usa y después dice, no funciona esto y se va a las instrucciones. En este caso es clave usar las instrucciones previo a usar los productos, ¿verdad? O leer las instrucciones previo a usar los productos. Adelante, David. La medida 7 trata sobre ya la enfermedad como tal en el entorno de las empresas industriales. Es importante implementar un plan de acción de respuesta específico cuando un empleado tiene síntomas asociados o que ha dado positivo por el COVID-19. Es decir, la empresa debe tener un protocolo y de actuación, ¿verdad?, previo a que esto suceda. La Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente, y les reitero, en la guía van a encontrar mucho más recomendaciones. Si el empleado está en casa, no permita que llegue al trabajo. Y se debe establecer un procedimiento para permitir que el personal por enfermedades o el personal informe por las enfermedades por teléfono o correo electrónico, ¿verdad? A veces sucedía que uno tenía que presentarse para que un doctor dentro de la empresa lo evaluara, a ver si realmente tenía los síntomas que el empleado estaba planteando. Para su incapacidad en este caso, es más seguro que el personal se reporte por teléfono o correo electrónico. Si está en las instalaciones, pues hay que enviarlo a la casa. Y de nuevo, ven otra vez el tema de educación, capacitación. El empleado debe estar capacitado para cumplir con estas pautas y reportar la enfermedad lo antes posible. A veces decimos, esto era de sentido común, de que tú hubieras avisado, de que etcétera, pero mejor no tomemos riesgos. Es mejor educar al personal, informarle de cuál va a ser el protocolo en cada caso. Y en caso de que el trabajador se sienta mal en el lugar de trabajo, pues hay que, digamos, poner en acción todo el protocolo que la empresa tiene para tal cosa, ¿verdad? Incluso la guía ustedes van a ver cuando la tengan, que dice que es el empleado tenga la tranquilidad de irse con incapacidad remunerada, de una forma más fácil o menos complicada o con menos restricciones que cuando es normalidad, porque eso le garantiza a la empresa de que el empleado, por tal de que no vayan a descontar una parte de su sueldo a lo quincenal, se aguanten los síntomas dentro de la empresa. Digamos, aquí estamos en un periodo especial, tenemos que tomar medidas de acuerdo al periodo en que estamos pasando. Por favor, Ray.
La medida 8 habla sobre la recepción, transporte y entrega de productos. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Que esta guía, una de las cosas que a mí me parece muy positiva es que trata de hacer un ejercicio de abarcar todas las actividades y áreas de trabajo de una planta industrial. Por ejemplo, dice que los conductores, los choferes de sus empresas y otras personas que realizan entregas en la instalación no deben abandonar sus vehículos durante la entrega cuando sea posible. Es decir, si un conductor llega, la empresa proveedora de sus insumos, materias primas, no es necesario que el conductor se baje. En la medida de lo posible que se quede, ¿verdad? Porque él anda de lugar en lugar. Y entonces, en la medida de lo posible, que se quede en su vehículo. Además, los conductores deberían de tener, y eso ustedes lo pueden aplicar para sus conductores que van a dejar mercadería a sus clientes, y también para los conductores que son proveedores de insumos. Deben de andar con desinfectantes para manos a base de alcohol y toallas de papel. Debe ser parte del equipo de un conductor que lo debe andar en su vehículo, ¿verdad? Como les decía, tratar de que todos los conductores que tengan relación con su empresa, más allá que estén contratados por ustedes, deben de tener ese tipo de prácticas. Y además, que los conductores deben ser conscientes del distanciamiento físico al recoger entregas y pasar entregas a los clientes. Es decir, de nuevo volver a tener una información clara de cuál debe ser la conducta o los procesos que el conductor debe. Acuérdense, el conductor es importantísimo porque es el que anda moviendo desde lugar en lugar. Y es el que puede, digamos, ser un vector más crítico de contagio. Y de nuevo la higiene de las manos, ¿verdad? Pasemos, David, por favor, a la medida 9. El tema de comedores para el personal y áreas de descanso. Yo creo que es importante mantener, como decíamos, una distancia física de al menos 1 metro, ¿verdad? Y no solo en la planta, ¿verdad? También en las áreas de descanso y los comedores que la oficina o la empresa tenga disponible para estos fines. Es lo que decíamos, ¿verdad? Esto se puede apoyar en horarios escalonados para horas de tomar los alimentos o para el momento de descanso de los empleados. Yo creo que es importante aquí los horarios escalonados. Y de alguna forma inducir, ¿verdad?, el distanciamiento físico a través de, por ejemplo, reducir la cantidad de sillas en las salas de descanso o en los comedores, y preparar un plan de asientos específicos o agregue particiones a las mesas. Digamos, hoy en los bancos, por ejemplo, ustedes ven, uno hace fila ahí en los bancos sentados, pues hay entre las sillas, ahí yo calculo que hay 1,5 metros, por ejemplo, entre silla, tanto a la par como atrás o adelante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante que se tomen o se practiquen en las zonas de descanso de los empleados. Lo que le decía, escalonar horarios, ¿verdad?, para restringir el número de personas, restringir el contacto físico, no es esencial como sea posible. Esto es esencial comer, es esencial descansar, sí, pero no es esencial tener contacto físico en esos momentos, ¿verdad? Es decir, se puede confundir, mire, que comer o descansar no es esencial, ¿cómo no? Pero no es esencial tener contacto físico en esos momentos. Y de nuevo, es importante publicar carteles visibles para el personal que promueva la higiene de las manos y el distanciamiento físico. Sigamos, por favor. Miren, yo sé que estamos en un terreno árido, en el sentido de que estamos, digamos, describiendo medidas. Y en ese sentido puede ser que sea un poco cansado, ¿verdad? No estamos viendo un modelo nuevo, donde hay una serie de variables que es interesante explicar. Entonces, son medidas básicamente, para llamarlas de alguna forma, lineales, pero eso no le quita la importancia que tiene el tema para salir adelante con la reapertura de sus empresas. Así que aguanten un poquito, ya vamos en la 10 y son 12. Y además la guía, como les reitero nuevamente, tiene una riqueza de medidas que ustedes van a poder apreciar cuando les lleguen. En la limpieza de lavandería, si es que hay lavandería en la empresa,
y eliminación de residuos también tiene la guía de recomendaciones. Si lavan artículos dentro de la empresa, ¿verdad? Que hay que ajustar la temperatura más alto apropiado, 60 o 90 grados centígrados. Con detergente para la ropa y seque completamente los artículos. ¿Por qué esas temperaturas? Porque se ha estimado que este virus se muere a 70 grados centígrados. Yo he leído 70, pueden, si quieren subirle ustedes 10 grados y quitar el 60, que en 70 está garantizado que el virus realmente se muere. Y es clave secar completamente los artículos. Cuando esté haciendo el manipuleo de ropa sucia, bueno, habría que evaluar si la empresa decide mejor que la ropa de trabajo se lave en la empresa misma y garantizar de que el empleado que se cambie ropa, digamos, totalmente sanitizada cada día, ¿verdad? Son evaluaciones que tiene que hacer la empresa, pero si se hace, a usar guantes desechables cada vez que se manipule ropa sucia, ¿verdad? Es decir, la persona encargada de esto debería tener guantes desechables. Y si ustedes tienen su contratada la lavandería, pues habría que contactarlo y que estar seguro que el proceso que ellos utilicen es valga la redundancia, seguro para sus empleados. Y de nuevo, lavarse las manos, ¿verdad? Después de quitarse los guantes o después de manipular artículos sucios. Los contenedores de basura, eso es importante, deben de vaciar regularmente y deben de estar cerrados, ¿verdad? Porque si no, ahí se puede escapar el virus. Además, se debe incluir esto de estar, digamos, con los basureros vacíos, digamos, o no estar, digamos, sobreutilizados, se debe incluir en un programa de limpieza que la empresa tenga con una serie de medidas en lo que incluye el tema de los desechos de basura. Adelante, David. Otra medida es entrenamiento y comunicaciones regulares y actualización con el personal. Aquí es que hemos dicho comunicación, información, educación. Aquí yo creo, y los expertos, lo que uno va leyendo es lo que más, digamos, impera en estos temas es información, buena información, información confiable, clara, que todo eso es parte de un proceso educativo. El personal que trabaja en instalaciones debe recibir educación, que es lo que estábamos hablando. Debemos de hacerlo ahí sí todos unos mini expertos en COVID-19, ni modo, no, nos toca aprender del virus, nos toca en otra guía que exponíamos, nos toca aprender del virus porque también todos nuestros clientes y proveedores les va a dar confianza que nosotros sepamos cómo manejar el virus en cuanto a la seguridad de nuestros empleados, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, un cliente nos tiene o tiene el temor, ¿verdad? O tiene una falsa, digamos, noción sobre cómo se maneja el virus o cómo se tienen las medidas de seguridad en nuestra empresa, pues nos va a tener miedo de comprar. Aquí hay un punto que el desconocimiento, dicen los mismos expertos, son los que genera el temor. Entonces ahí en la otra guía poníamos que hasta podría ser una campaña respecto a nuestros clientes también y decirle, mire, nosotros tenemos todas estas medidas de seguridad con nuestros empleados y en nuestras instalaciones. Eso es importante también visto de este lado de cómo recuperar el negocio y los clientes. Hay que asegurarse también que los trabajadores que realicen la limpieza, lavandería y recolección de basura también estén capacitados. Es lo que les decía, todo el mundo debe estar capacitado. Y es importante estar, digamos, retroalimentando sobre este tipo de medidas, ¿verdad? De actualizaciones, porque el virus no lo conocemos totalmente. Cada vez los científicos van diciendo, este es el comportamiento del virus, estas son las recomendaciones que deberíamos de acatar, las medidas que deberíamos tener. Por si acuerda un momento en que se dijo que no era necesaria la mascarilla, otro momento que sí, la mascarilla se volvió importante, sigue teniendo la importancia, pero un momento, creo que en el mes de marzo, abril, que se dijo que la mascarilla no
no era de mucha utilidad. Entonces, no es porque la gente haya tenido una ligereza, no que porque el virus se está conociendo realmente y no se ha terminado de conocer. Entonces hay que estarse informando permanentemente por una fuente de información bastante confiable de cómo va realmente comportándose el virus, cómo se va conociendo, la ciencia va conociendo cuál es el comportamiento de este virus. Y cuando entrene es importante también entrenar a grupos pequeños, ¿verdad? Porque si no, en el entrenamiento con grupos de grandes, rompemos lo que es el distanciamiento físico dentro de la planta. Adelante, David. Y siempre, como dicen ahí, siempre que hay un primer slide, hay unos últimos slides, ya terminamos. Medidas organizativas para la industria. Ven, esto ya no va estrictamente a la planta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la gerencia de la empresa sobre cómo manejar todo este protocolo, estos protocolos de seguridad? Es importante designar una persona de contacto del COVID-19 dentro de la organización para manejar la comunicación y la coordinación. Así como ustedes tienen, por ejemplo, designado un punto focal para el manejo de emergencias cuando hay terremoto, cuando haya alguna catástrofe, algún incendio, así es importante nombrar una persona que es, digamos, el nexo entre la organización y la planta como tal y sus empleados. Lo que les decía, ¿verdad? Esto incluye designar un equipo de respuesta a crisis y los recursos disponibles para prepararse y responder a la situación del COVID-19. Yo creo que es importante y vamos a entrar a tener una nueva empresa, ¿verdad? Es decir, todos los protocolos de seguridad industrial que ustedes tienen o que tenían antes de la pandemia se fueron a través de la historia, poco a poco incorporando, cambiando unos por diferentes motivos de temas de accidentes de trabajo o de guardar la salud, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay que tener o cambiar, digamos, los protocolos de seguridad industrial que tienen, ¿no? Que se tenía antes de la pandemia, ¿verdad? Y no es de cambiarlos todos, ¿no? Que algunas cosas, como veíamos, hacerlas quizás más frecuentemente y algunas cosas nuevas, cambiar la señalización por otras que vayan más enfocados al COVID-19, etcétera, ¿no? Y revisar y actualizar permanentemente la política de salud y baja por enfermedad, ¿verdad? Es decir, ustedes llevan controles de ausencias y todo, hay que ver y tener más enfocado por qué esas ausencias, por qué esas bajas por enfermedad. Y lo que les decía, por ejemplo, les reitero, en la guía va a encontrar muchos más ejemplos. La licencia remunerada por enfermedad ayudará a mitigar los impactos económicos del funcionamiento. Y uno dice, ¿cómo es eso que licencia remunerada nos ayuda a mitigar los impactos económicos? Lo que trata de exponer en esta guía es que si el trabajador al primer síntoma que él siente se va a su casa y sabe que va a estar remunerado, pues no se los va a guardar esos síntomas para él. Y eso puede ayudar a que evite los contagios. Puede ser que esos síntomas sean una gripe común y corriente, pero puede ser lo otro. Entonces, si él dice estoy remunerado, ahí hay que hacer todo un tema de conciencia con los empleados, ¿verdad? De que lo hagan cuando realmente sea exacto y cierto, ¿no? Y esto permite que ¿por qué mitiga los impactos económicos? Primero por eso, pero segundo, porque el resto de los empleados van a estar bien de salud y también protege a los clientes de la empresa, que es lo que les decía, es clave que los clientes también estén protegidos porque son los que son parte de nuestra cadena de producción. David, eso es todo lo que tenía por ahora. Realmente gracias. Siempre es un desafío estar con ustedes sin verlos, pero les digo, me la paso bien. Yo creo que todos tenemos que apoyar en este momento que está viviendo el mundo y nuestro país, y no hay nada más gratificante que estar apoyando a nuestros empresarios. Así que gracias, ¿verdad? Me quedo aquí pendiente para preguntas y respuestas cuando el Ministerio o nuestros colegas del Ministerio de Economía lo coordinen. Adelante. Muchas gracias, Rafael Vladimir Velázquez, por su intervención en este webinar. Vamos a
pasar ahora a la sección de evaluación de nuestro webinar, para lo cual se ha compartido en el enlace del chat el enlace para que ustedes puedan descargarlo y poder completar la evaluación. Cuentan con 5 minutitos para que ustedes puedan hacer el llenado de la misma. Para luego vamos a regresar a lo que es la sección de preguntas y respuestas con el ingeniero Velázquez. Gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación, ya que en esta forma nosotros podemos incluir tanto sus solicitudes y observaciones en próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que se nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Uno de los participantes desea conocer cómo se puede concientizar al personal para que acaten estas medidas sanitarias. Bueno, es un proceso de, gracias por la pregunta, es un proceso educativo, como lo decíamos, es decir, es tener una guía educativa, pero por sobre todo hacer conciencia en el personal de las consecuencias negativas que esto podría tener, no solo para la empresa, sino que para su propia salud, la salud de su familia, de su gente cercana, pero también cómo afecta la producción de la empresa. Y también si la empresa a la cual yo trabajo está afectada productivamente, pues yo voy a sufrir esas consecuencias, porque la empresa puede tener problemas de producción, de ventas, y puede verse obligada a, por ejemplo, a reducir de su personal. Yo creo que es claro que el empleado tenga sumamente visualizadas cuáles son las consecuencias negativas de no cumplir con la disciplina de estas normas y cuáles son las consecuencias del lado contrario positivas de cumplirlas. Yo creo que siempre es bueno empezar por el lado positivo, ¿no? Y después decirle, mira, también si no cumplís esto, nos va a pasar todo esto, ¿verdad? Yo creo que debe de haber una pequeña parte de sanciones para el empleado que no cumpla alguna norma. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es posible aplicar esta guía a pequeños emprendimientos? Realmente esta guía está pensada para cualquier tamaño de empresa, pero siempre y cuando sea de el tipo industrial, es decir, que sea una manufactura, hay una transformación de por medio. Si tiene esas condiciones, pues esta guía está pensada para ese tipo de empresas, pero no obstante puede tomar la guía y adaptarla a otro tipo de empresa, ¿verdad? Aunque esta, como les decía, esta guía está pensada para una planta industrial o para una empresa industrial, pero hay un montón de recomendaciones, como ustedes han visto y como las que verán en la guía, que son generales y que podrían aplicarse a cualquier tipo de sector productivo, incluyendo a los pequeños emprendimientos. Digo pequeños no porque ese emprendimiento no va a ser grandísimo, vaya a desarrollarse muy bien, no que porque tiene pocos empleados, tiene locales pequeños, etcétera, etcétera. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera es conveniente comunicar al resto de los empleados si dentro de la empresa se ha sufrido una baja? Es decir, hay una persona infectada dentro del personal. Creo que aquí lo mejor es ser totalmente transparente con el empleado, ¿verdad? Eso con los empleados. Decirle, miren, esta persona no está llegando, ¿verdad? Porque o es sospechoso o ya dio positivo en el examen de COVID-19 y que por lo tanto pueden estar tomando otras medidas adicionales, ¿verdad?
como tomarle la prueba a todo el personal que tuvo contacto con esta persona. Pero aquí creo que la transparencia es sumamente importante porque eso da confianza a los empleados, rompe rumores, ¿verdad? Ustedes saben que el rumor técnicamente se caracteriza por falta de información oficial. Si toda la información oficial está dada claramente, pues los rumores ahí terminan. Uno empieza a rumorear cuando no hay una comunicación directa, clara y oficial sobre X tema. Muchas gracias. Doy por finalizada la fase de preguntas. Agradecemos nuevamente al especialista Rafael Vladimir Velázquez, representante de ONUDI, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer sobre la aplicabilidad de este tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final del webinar e invitarlos al siguiente que tendremos el día de mañana a las 8 de la mañana, el cual será impartido por la especialista Marcela Aguilar, representante de la OIT, con el tema Guía sobre el teletrabajo en tiempos del COVID-19. Los esperamos en próximo webinar que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias.